agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Y vamos con nuestro invitado, que tenemos un invitado de lujo. Vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Él fue exministro de Transporte, justamente Transporte y Telecomunicaciones del ex gobierno Sebastián Piñera. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con magíster en Ciencias de la Ingeniería. Y además, vicepresidente de un Nobel partido que tiene una mirada más liberal en la centro-derecha, como es Evópolis. Bienvenido, Pedro Pablo Errázuriz. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy buenos días. Muy contento de estar aquí. Pedro Pablo, el presidente Piñera ha dicho que va a eliminar o va a cambiar el Transantiago, una de las peores políticas públicas que, a pesar de que ha ido mejorando, hoy día incluso sale un reportaje en el Mercurio, que la cantidad de transbordo, perdonen, pero estoy con una bronquitis muy fuerte, que la cantidad de transbordo que tiene que hacer ha bajado. O sea, si en estos años no lo hubieran arreglado un poquito con lo que le ha costado al Estado. Yo todavía me acuerdo haber escuchado a Ricardo Lagos decir que esto no le iba a costar un peso al Estado, y le ha costado cerca de 800 millones de dólares anuales. Platas que perfectamente se podrían haber usado para otras cosas, y sin embargo no ha sido bien evaluado el Transantiago. Es una apuesta alta que hace el equipo de Sebastián Piñera al decir que va a cambiar el transporte público. Sí, yo creo que, y me gustaría hacer un punto respecto a eso. El Transantiago es el típico ejemplo del 5% de inspiración y nada de transpiración. Se les olvidó toda la parte de recorrer la ciudad, de conversar con las personas, de conocer los recorridos, de entender el servicio. Se quedaron solo en el concepto y no hubo ingeniería de detalle, no hubo, se hizo todo de una vez en vez de hacer pruebas. O sea, realmente una implementación en donde la gestión se hizo pésimo, a pesar de que el concepto podía no ser tan equivocado. Una cosa de los corredores no existían, o sea, la implementación y el diseño muy de ingeniería conceptual y nada de ingeniería de detalle. Nosotros en el programa del presidente Piñera lo que vemos es que el desafío más complejo del Transantiago tiene que ver con la estructura. La estructura hoy día se supone que era en base a corredores que nunca existieron, con cada vez más congestión se hace muy difícil. Entonces la propuesta es hacer ejes estructurantes en base a metro. Y eso, el solo hecho de hacer en este plazo de entre 8 y 10 años las líneas 7, 8, 9 y 10 y además algunas extensiones, hace que más del 50% de las personas estén a distancia caminando de una estación de metro. Y caminando quiere ser menos de 5 cuadras, para hacer las cosas bien. ¿Más de cuánto? Más del 50% de los habitantes de la ciudad estén a menos de 5 cuadras de una estación de metro. Y a eso se le agrega una tremenda red de buses, porque la capilaridad necesita que haya buses que acompañen esto, y también ciclovías y también caminatas. Por ejemplo, una preocupación muy importante es que las veredas sean de mejor calidad. Ese plan, que es un plan bien integral, es el que está proponiendo el presidente Piñera, y eso, la verdad es que una ciudad como Santiago hoy día lo puede hacer. Y en ese sentido estamos bien tranquilos de que es un plan que resuelve en un plazo de 8 años, tampoco hay que, y por lo tanto, mientras tanto, hay que primero hacer licitaciones mejor de las que se están haciendo hoy día, hacer pistas exclusivas con fiscalización de mejor calidad. Oye, ojo con la expectativa, porque obviamente este es un plan que efectivamente se va a usar como estructura básica al metro, no va a ser inmediato. Entonces terminado el gobierno, ¿se acuerdan que Piñera vino con que iba a cambiar el Transantiago? No ha cambiado nada y le van a pasar la cuenta. O sea, sí. Este no es un gobierno que le perdonen cosas como a otros gobiernos. Es verdad. A él, no sé por qué, la vara se la ponen bastante más alta. Entonces hay que tener cuidado y hacer el trabajo calladito y poder mostrar lo que se está haciendo en el futuro, digamos. Por eso me gusta la línea 3, la línea 6 y el tren ANOS, porque esos son 3 obras de nuestro gobierno anterior, en donde partimos con una transformación gigante que no tiene nada que ver con la promesa que se hizo a fines del 2009. Hicimos todo un rediseño. La línea 3, la línea 6 y el tren de Santiago a Nos son parte
integral de este plan, en donde efectivamente vamos a notar una calidad de servicio muy superior. Las personas de Pedro Aguirre Cerda que pueden llegar a Los Leones hoy día en 19 minutos, cuanto antes se demoraban 1 hora y media, están empezando a tener esta red estructurante de metro de mejor nivel. Y lo que más me gusta a mí, la línea 6, la línea 3, el tren a Nos, el tren a Rancagua, dejamos la licitación lista para adjudicarse con el tren a Melipilla. Desgraciadamente eso se paró y por tanto no se ha hecho. Yo siento que el esfuerzo en todo lo que es ex Transantiago fue bien notable. Pero dime una cosa, Pedro Pablo, supongamos que efectivamente asume el próximo año Sebastián Piñera la presidencia, y el plan de él es un plan que tiene como base el metro, que se demora muchísimo. ¿Trae algún plan para en el corto plazo mejorar? Porque además vienen las nuevas licitaciones, o va a quedar todo amarrado en gobierno. La solución integral es la de metro, pero hay muchos planteamientos transitorios para llegar a eso. Una de las cosas tiene que ver con la fiscalización adecuada de las pistas exclusivas y la definición de las pistas exclusivas más razonable. Otra cosa es las características de los buses. Una cosa muy mala del Transantiago es que la gente viaja de pie, grandes distancias, mucho tiempo. Y eso porque el diseño forzó a tener que ir disminuyendo la cantidad de asientos. Eso hay que recuperarlo. Entonces las nuevas licitaciones son con buses con más asientos, aunque sean más buses, pero con pistas exclusivas. Entonces hay un trabajo de solución intermedia, pensando, eso sí, en la solución más de largo plazo, que requiere de una columna vertebral basada en metro. Basada en trenes, porque también el tren a Melipilla, el tren a Batuco, el tren entre Coronel y Concepción, mejorarlo, el tren entre Victoria y Temuco, una mejor conectividad entre Santiago y Chillán. O sea, hay cosas bien interesantes desde el punto de vista de transporte pasajero. Muy interesante. Estamos conversando con Pedro Pablo Errázuriz. Vamos a ver los Twitter. Dice Harsid, dice @Pedro Errázuriz es un capo y mejor persona. Esos son los que tienen que estar en política. Leonardo Calfín dice: Checho, pregunta para Pedro Pablo Errázuriz, ¿qué pasa con el metro tren a Melipilla, Batuco y regiones para el futuro gobierno? Bueno, estamos ahí. Había otra pregunta que te habían hecho sobre el comentario de los trenes. Sí. Yo en eso soy un hincha furioso, me encantan los trenes, creo que es la solución de conectividad de mejor calidad. Es difícil, porque la discusión sobre el tren a Nos fue difícil. Nosotros dejamos licitado y a punto de adjudicar los trenes para Melipilla, no se adjudicaron y por lo tanto se paralizó. Vamos a hacerlo de todas maneras, es parte del programa. ¿Cuál es la fórmula de financiamiento? Vamos a tener que verlo, porque nos dejaron el país un poquito afectado económicamente, pero el tren a Melipilla, el tren a Batuco y, en mi opinión, al menos el tren a Chillán como primera etapa del tren al sur, de todas maneras, son parte de los compromisos, no es difícil y va a mejorar la calidad de viaje. Por ejemplo, en el tren a Chillán, yo creo que podemos llegar a 3 horas y media, y eso es imbatible respecto al transporte público. Así que un compromiso importante del presidente Piñera por buenos trenes regionales. También el tren entre Victoria y Temuco, mejorarlo. De hecho, en este momento ya FESUP está trabajando en eso, y una cosa que sí quiero reconocer es que no quiere decir partir de cero. Mucho se ha pensado, se ha analizado. EFE tiene hoy día, en mi opinión, un gran presidente, así que no vamos a seguir trabajando en la misma línea que ellos, a pesar de que tuvieron un periodo que se paralizó todo, desde lo que hicimos nosotros a esta nueva etapa que tenemos que hacer una pausa, pero te quiero hacer la pregunta. Hubo un candidato un precandidato a la presidencia de la República, que prácticamente su base, su campaña la basaba en un tren por todo Chile. Existe, porque la verdad uno ve los países europeos, estos trenes y qué sé yo, son del descueve, pero existe la masa que pueda que sea justificable en rentabilidad social, por último, porque rentabilidad económica está claro que los trenes, por lo largo que es Chile y la cantidad de gente que transporta, no es rentable desde el punto de vista económico, pero
ni siquiera socialmente, ni siquiera en una evaluación social resiste tener un tren que cruce todo Chile. Claro, o sea, en la zona central de Chile, de todas maneras, entre Santiago, un poco al norte de Santiago y Los Ángeles, incluso Puerto Montt, tiene mucho sentido, hay tráfico suficiente, pero si uno quiere ir a Arica es mucho mejor pagarle el avión a las personas que un tren. O sea, el tren es absurdamente caro, no es una solución que para el volumen de pasajeros que tenga sentido. Sería mucho más barato para el Estado de Chile subsidiar o poner líneas aéreas en ese sentido que trenes. Los trenes necesitan una cierta profundidad de pasajeros, y por eso que la primera etapa entre Santiago y Los Ángeles, Santiago y Chillán, porque dan un volumen suficiente para que sea socialmente rentable. Económicamente rentable es más discutible todavía, pero o sea, Santiago o La Serena, que sería el primer paso, es muy poco profundo. ¿Y cómo se hizo en la antigüedad? Porque yo me acuerdo de haber ido en coche dormitorio, durmiendo para el sur, en un tren de la Teletón, me acuerdo, sí. y esos trenes funcionaban habitualmente, y uno se iba al coche comedor, y era entretenido viajar en tren. ¿Cómo se financió socialmente o económicamente en esa época y por qué ahora no? Es que no había alternativa. Hoy día, si tú viajas de Santiago, de Temuco al sur, por ejemplo, en auto, en bus, te demora, puedes ir a 100 kilómetros por hora, que es una velocidad razonable y además con mucha capilaridad. Un bus lleva 40 pasajeros, 30 pasajeros. El tren va a 50 kilómetros por hora. Entonces, ¿quién se va a subir al tren en las condiciones de vida que hay entre Temuco y Puerto Montt? Hay que mejorar las condiciones de vida y eso es una inversión gigantesca. Entonces se puede hacer. Condiciones de vida, ¿qué tiene que ver? El tren tiene un recorrido que sube, que baja, que dobla, entonces no puede ir a más de 50 kilómetros por hora. La vía, el camino. Las condiciones de vida. No, yo decía, de vida, las condiciones de vida. No. Yo te entendía de vida. ¿Qué tiene que ver las condiciones de vida? Entonces necesitas hacer una gran inversión. El problema del tren de Lagos, que era una buena idea, es que efectivamente anda tan despacio que la gente dice, ¿sabes qué? Me voy en bus, pues sí, es mucho mejor. Entonces nadie lo usaba y por lo tanto se terminó desmantelando. Buen avión, que hoy día también que es mucho mejor. Se ha ido popularizando. Hace 50 años atrás, si tú te ibas en auto a Puerto Montt, te demorabas 4 días. Entonces valía la pena irse en tren, que te demoraba 24 horas. Hoy día hay mejores opciones. Qué buena explicación. Estamos conversando con Pedro Pablo Errázuriz. Vamos a la pausa y regresamos. Pero a mí lo que me llama la atención es Mayol, que haya hablado de este tren, cuando Mayol no es tiene un doctorado en filosofía, un gallo preparado, o sea, un tipo que funciona en base a evidencia. ¿Cuánto saldría, por ejemplo, ese tren de Mayol? Mira, ¿es factible? Hay que decir que habló de tren de alta velocidad, esos trenes que son de 400 kilómetros, 500 kilómetros por hora. Esos trenes cuestan del orden de $100 millones el kilómetro. ¿El kilómetro? El kilómetro. Entonces, solo los intereses de la inversión habrían permitido pagarle aviones a todo el mundo. Realmente bien absurdo. A mí me sorprende. Yo encuentro que las ganas de impactar con mensajes entretenidos sin contenido es bien grave. A mí lo del tren es realmente increíble. O sea, es increíble. Yo he tenido a Mayol aquí en el programa y a mí me parece una persona inteligente, una persona preparada, no puedo decir nada de él. Sin embargo, en este tipo de cosas, qué raro que un profesional del nivel de él no vea la evidencia al hacer una propuesta. Bueno, en general los políticos de repente prometen más de lo que pueden cumplir siempre, pero esto me parece grotesco. Si efectivamente un tren de ese tipo vale $100 millones el kilómetro, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. O sea, si uno piensa en 1.000 kilómetros, $100.000 millones de dólares. 100 mil millones de dólares. O sea, el presupuesto de la nación. O sea, de 2 años. Un poquito menos de 2 años. Entero. O sea, salud, que se gasta muchísimo. Hay toda una discusión entretenida respecto de que si el dinero del Ministerio de Salud se gastara en contratar servicios privados, alcanzaría para un servicio de muchísimo mejor calidad que el que tenemos. Es una discusión bien interesante. Pero salud tiene 18.000 millones. Esto sería 5 veces el presupuesto de salud al año, 5 años y más, 6 veces en realidad. No da por ningún lado. Y eso son solo 1.000 kilómetros, que eso es Santiago-Puerto Montt. Falta todo Santiago-Arica. O sea, imagínate la cantidad que estaba hablando Mayol.
Muy bien, queremos agradecerle a Pedro Pablo Errázuriz, ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones del gobierno de Salvador Piñera, Sebastián Piñera, así que muchas gracias por tu presencia y por traernos estos temas que son de interés público. A mí me encanta el tema de las telecomunicaciones, de desarrollo, eso. Cuando tengamos menos comerciales te voy a invitar a que conversemos más largo. Encantado. Porque la verdad que cuesta tener el hilo en estos programas así. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Checho.